en los terrenos de la Marina de Perú va a dejar para el desarrollo del antepuerto 20 hectáreas que se encuentran colindantes a la avenida Gambetta y con acceso a la avenida Mora, de modo tal de facilitar el flujo de toda la carga, ingresar a un área de antepuerto y poder transitar posteriormente a los operadores portuarios DP World y APM Terminals. Con esto se va a poder descongestionar básicamente todo el tránsito o todo el tráfico de grandes camiones, de los más de 3.500 camiones que transitan diariamente en el puerto del Callao. Muy buenos días, estimados Dando seguidores de seguridad RTV, la televisión en tus vehículos, manos. En estos ahorrando momentos, tiempo y sobre todo una breve economizando explicación la tras cadena el convenio logística en el puerto suscrito del Callao. por las autoridades del Esta es Ministerio una de primera etapa. Transportes y Comunicaciones, así Y en también esta como primera etapa, por el Ministerio paralelamente, la de Marina empieza Defensa a de nuestro país reubicar ante el instalaciones convenio que para se la encuentran construcción al e sur del río implementación Rímac del para nuevo ubicarlas al lado antepuerto norte del en río el Callao. Rímac. Escuchemos algunas Para posteriormente descripciones que está dando desarrollar el un concepto de la base oficial naval que de la permita Marina generar respecto una a dársena militar, mayores alcances una dársena naval para ubicar los buques sobre la de la ejecución Marina de Guerra de Perú y sacar a los buques de esta nueva militares infraestructura del área comercial del puerto del Callao. Con esto, el puerto del Callao va a poder crecer exclusivamente para actividad comercial, para poder tener un nuevo desarrollo portuario más armonizado e integrar el concepto del puerto con la ciudad y el aeropuerto Jorge Chávez. Todo esto hace que se genere la figura de un hub logístico, tener la capacidad de almacenar carga, no solo para el país, sino para la región. Con esto podemos potenciar, y es el trabajo que se ha hecho en coordinación tanto con la APN, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y otros sectores, la capacidad del Perú como agente logístico regional para toda la carga que pueda ser traída hacia esta parte del mundo. ¿Para cuándo estará listo en todas las fases del proyecto? Perfecto. Esto estamos empezando en estos momentos. Lo que es la reubicación de las instalaciones debe demandar aproximadamente 2 años. Los estudios los técnicos que vamos a financiar con este convenio específico para desarrollar los muelles y la reubicación del área académica de la base naval debe demandar 1 año y esperamos que en 3 años al término de estos podamos, con el financiamiento correspondiente, de hacer todo el trabajo correspondiente de desarrollo de la nueva base naval del Callao. Paralelamente, se va a poder empezar a concesionar más áreas de la actual base naval al lado sur, de modo tal de generar sobre el rompeolas norte un potencial nuevo operador portuario. Con lo cual la capacidad de carga del país se va a incrementar notablemente. Creo que ha sido. Ministro, buenas tardes. ¿Qué representa este convenio para el país? La firma de este convenio es un paso importante Declaraciones para el del país, ministro Carlos por Lozada, titular de cuanto la tengamos cartera en de cuenta que transporte. el principal nodo logístico del país es el terminal portuario del Callao, que está conformado por 3 operadores. Tenemos el operador del muelle sur, que es DP World, tenemos el operador del muelle norte, que es APM Terminals, y un operador de la faja de minerales. Estos 3 operadores concentran más del 90% del comercio exterior y la idea es que este puerto ya se convierte en un hub. Nosotros, cuando se elaboró un estudio logístico en el año 2012, que se denominó Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transportes, se estableció que deberíamos apostar porque el puerto principal se convierte en un hub y se concentró la carga. La concesión de estos 3 operadores permitió que efectivamente el puerto del Callao crezca muy rápidamente, concentre carga en el país, concentra más del 90% del comercio exterior y se convierte en un hub. Sin embargo, es verdad también de que al constituirse un hub, porque concentra carga, también trae externalidades negativas, como es congestión, digamos, el problema de los vehículos de carga que se aglomeran en el ingreso a los puertos, no hay capacidad de almacenamiento de los contenedores y eso generó de que aparezcan los terminales extraportuarios en toda la Gambetta. Y eso ha generado todo un problema en la ciudad, porque tengamos en cuenta que somos un puerto ciudad, ¿no? En tal sentido, la estrategia es justamente buscar mayor eficiencia al sistema portuario y obviamente permitir que el país tenga una mejor
rentabilidad o lo que llamamos que sea, digamos, más competitivo el país en el momento que sacamos toda la carga de exportación. Y justamente este convenio específico, que está en el marco de un convenio marco, va a permitir hacer un ordenamiento de toda la infraestructura. La base naval, como bien le explicó aquí el funcionario, es justamente permitir que, por un lado, el puerto crezca y se desarrolle, ganando capacidad operativa, pero también la base naval, el proyecto de la base naval de la Marina de Guerra del Perú, también va a ganar mayor eficiencia, aumentar su capacidad operativa, tener mayores niveles de servicio y constituirse finalmente en un base naval más eficiente y con mayor capacidad operativa en cuanto a lo que corresponde a la seguridad del país. Así es, ministro. Estamos viviendo esta pandemia. ¿Qué va a significar el hecho de contar con esto para la reactivación económica? ¿Cómo va a contribuir? Esto también contribuye significativamente por cuanto también vamos a reactivar sectores económicos. A través del Ministerio de Transportes, el día de ayer se ha aprobado y se ha publicado el decreto supremo en el cual reinicia la fase 2 de actividades. Específicamente en lo que corresponde al sector, nosotros vamos a reactivar todos los proyectos. En esta fase 2 reactivamos todos los proyectos de infraestructura vial, puentes y telecomunicaciones, y solamente quedarían probablemente aquellos proyectos que todavía están en las regiones donde todavía el desarrollo de la pandemia está todavía en fase de mitigación. Pero la gran apuesta por parte del sector es que todas las actividades, las obras principales de infraestructura, estén reiniciándose en esta fase. Y respecto a los protocolos que tienen que tener para poder ser parte de esta reactivación de la segunda fase, ¿qué se establece? Los protocolos ya están establecidos por el sector. Lo que se ha buscado en esta nueva fase 2 es buscar un fast track, un procedimiento abreviado que permita a las empresas rápidamente elaborar su plan de reactivación o de reanudación, inscribirse en la plataforma del MINSA, que es el Ministerio de Salud, y rápidamente pasar a una fase de reinicio de obra. Eso ha sido la gran apuesta en este decreto supremo, en la cual buscan rápidamente que las empresas reinician rápidamente sus actividades económicas, como también en el caso de transporte, reiniciar las obras a nivel nacional. ¿El transporte interprovincial cómo se va a manejar, ministro? En cuanto al transporte interprovincial, debemos aclarar que el transporte sigue suspendido. Lo que sí hemos, permitido excepcionalmente es un transporte de los trabajadores de las empresas que se van a reactivar en esta fase, tanto en la fase 2 como en la fase 1. Entendamos que también anteriormente, hace varias semanas, hemos aprobado una norma que permite que las empresas de transporte interprovincial, las unidades de transporte interprovincial, como las unidades que brindan la movilidad escolar, como las unidades que están relacionadas a la actividad de turismo, puedan brindar un servicio de transporte de trabajadores, tanto de las entidades públicas como las entidades privadas. Pero estamos hablando de traslado de trabajadores de las empresas. No estamos hablando del transporte regular, que justamente lo vamos a impulsar en la fase 3. ¿La reparación de vehículos automotores está permitida? Sí, también estamos permitiendo, por ejemplo, las revisiones técnicas, estamos permitiendo también las escuelas de conductores, la emisión de placas, toda la parte de servicios asociados al transporte se están reactivando en esta segunda fase. ¿Pero un taller mecánico puede funcionar? Entiendo que sí. Porque si se venden vehículos y se alquilan vehículos, se entiende que se necesitaría un soporte mecánico, ¿no? Sí, así es. Está garantizado. Así es. Ministro, dos preguntas. Estamos en vivo para Prensa Callao TV, la población chalaca. Dos preguntas concisas. ¿Ya se designó quién sería la empresa o cuál sería la empresa que construiría este antepuerto? Y la segunda pregunta es, ¿qué impediría de que esta construcción tome más tiempo de lo aproximado, que son 3 años, por lo que hemos escuchado? A ver, la fase del proyecto del antepuerto del Callao y sus vías de acceso están en fase de preinversión, de estudios. Estamos elaborando el estudio de preinversión y también el expediente técnico. Y el objetivo que tenemos en la línea de tiempo del desarrollo del proyecto es que este año logremos tener la viabilidad del proyecto y también la culminación del expediente técnico, de la manera que el próximo año ya podamos iniciar la primera fase del antepuerto, que es justamente tener este gran espacio que pueda albergar a los camiones y a través de un sistema de citas podamos ordenar el flujo de los camiones desde el antepuerto hacia el puerto del Callao, que son estos 3 operadores.
Entonces todavía no hay una empresa No, porque, a ver, que pueda realizar hay que esta... concluir los expedientes técnicos, que la idea es, como lo expliqué, es tenerlos este año. El próximo año deberíamos diseñar el modelo de gestión, que es probablemente la infraestructura, la vamos a hacer como obra pública, y la operación y el servicio del sistema de citas es a través de un tercero, a través de un contrato de un tercero, para que pueda operar el antepuerto y poder instalar estos pórticos que permitan la trazabilidad de la carga y que permitan justamente gestionar la flota y ordenar el flujo de camiones desde el antepuerto hacia el puerto del Callao. Ministro, ¿cuál es la realidad actual de toda esta zona y cómo va a cambiar todo esto con el antepuerto? A ver, la situación del puerto, como le expliqué, es que dado de que la capacidad de almacenar, sobre todo almacenar los contenedores, es limitada en los dos operadores portuarios. Y es por eso que la aparición de estos terminales transportarios, lo que ha generado, obviamente, es que los camiones inicialmente hacían 7 vueltas, pero como fue tanto el desarrollo de la carga en el país, de exportación, que ha crecido en los últimos 15 años, es que ha generado justamente la congestión, contaminación y este desorden en el ingreso a los puertos. Y lo que se ha justamente plasmado es buscar la manera de generar mayor eficiencia al puerto. Y también justamente este convenio que hemos suscrito permite justamente hacer un ordenamiento de toda la infraestructura. Y por un lado, logramos mayor eficiencia al puerto, ordenar todo el impacto que genera a la ciudad y también buscar que la base naval también crezca, ¿no?, de una mejor manera y sea más eficiente en sus operaciones militares. Ministro Nos Martos. acompaña el ministro de Defensa, Walter Martos. Ministro, buenas tardes. Esto es un convenio que se ha firmado de manera coordinada y en esta ocasión con la Marina de Guerra. ¿Qué representa que vamos a contar con este antepuerto? En primer lugar, estamos marcando hitos importantes el día de hoy porque esto representa la reactivación económica del país en esta situación complicada que tenemos de la pandemia. Hay que tener conciencia que vamos a reactivar en forma gradual las actividades económicas y que estas no se tienen que desarrollar a como eran antes de la pandemia, sino cumpliendo todos los protocolos que corresponden para evitar a las personas, pero sin incrementar el nivel de contagio en el país. Esa es la idea global. Ya se emitió el decreto supremo de la reactivación de la segunda fase. El día de hoy en la mañana hemos estado con el ministro de Vivienda y Construcción reiniciando el reinicio nuevamente de los trabajos en 38 edificios de viviendas en el RIMAC, en la Alameda del RIMAC, que también van a favorecer con 800 departamentos a personal del Ejército. Y justamente ahí estábamos viendo, íbamos a supervisar todos los protocolos que se tienen antes del inicio del trabajo. Y realmente la empresa encargada de la construcción ha implementado específicamente todos los lineamientos para evitar el contagio, tanto en los trabajadores como en los dirigentes o cualquier persona que visite la obra. Esa es la idea. Y el día de hoy estamos firmando el convenio específico entre la Marina de Guerra del Perú y el Ministerio de Transportes. Este es un proyecto estratégico que ha sido diseñado en un plan maestro por nuestra Marina de Guerra del Perú con una visión de futuro. Esto implica el desarrollo no solamente de la base naval de la Marina de Guerra, sino el desarrollo del puerto más importante que tenemos en el país, como dijo el ministro de Transportes. La idea es de que este puerto se convierta en el hub acá en la América Latina, que sea el punto focal donde viene la mayor cantidad de exportaciones y de importaciones, con una gran capacidad de almacenaje y con un ordenamiento tanto en el flujo de los camiones de carga, tanto en entrada como en salida. Este es un proyecto gigantesco que se va a realizar en varias fases. Y en esta primera fase es que ya se han explicado que se va a crear un antepuerto y la Marina de Guerra del Perú está cediendo el terreno para crear este antepuerto de 20.5 hectáreas y la Marina de Guerra del Perú en la primera fase de su plan maestro es reubicar todas las instalaciones que tienen en esta parte sur del río Rímac a la parte norte, como un inicio de desarrollo de
esta nueva base naval que vamos a tener acá en la Marina de Guerra. Y sobre la reactivación de la segunda fase que ya comienza el día de hoy, ¿cuándo será a partir de ahora la participación de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo se va a ver el tema del control? Teniendo en cuenta también que se va a activar el tema del transporte, ¿no? Mire, en la primera fase que implementó el gobierno para hacer frente a esta pandemia, tuvimos una estrategia de contención. Y básicamente estaba basada en el aislamiento de todos nosotros para ganar tiempo, para lograr dos grandes objetivos. El primer objetivo era implementar, mejorar nuestro sistema de salud para una mejor respuesta para la pandemia. Y el otro gran objetivo era de que nuestra población aprenda a protegerse y para convivir con esta pandemia, que básicamente tenemos en la tríada, que ya lo tenemos internalizado todos nosotros, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y el aseo, el lavado de manos permanente. Esa es la tríada que no debemos olvidarnos. Pero la otra parte más importante también es que conforme hemos ido aprendiendo esta pandemia, hemos ido descubriendo cómo es que podemos tratarlo. Y ya se han determinado los medicamentos con los que se puede bajar la carga viral que tiene una persona al ser contagiada. En esta segunda fase estamos entrando en una fase de mitigación donde necesariamente se tiene que activar la economía por la necesidad propia del país y por también el clima social que vivimos. No significa que haya pasado la pandemia, estamos en la mitad de la pandemia, pero necesitamos activar la economía. Esta economía tiene que activarse ya con otra visión, ya no solamente quedarnos en casa, sino que ahora tenemos que salir de casa, tenemos que saber protegernos y ahora el Estado está visualizando hacer frente a la pandemia en forma más focalizada. Las Fuerzas Armadas están operando en los mercados, en los sitios donde hay conglomeración de gente, en los paraderos, en los bancos, etc. Y el Ministerio de Salud ha implementado una estrategia de tratamiento temprano, de llegar a la casa, no esperar a que el paciente llegue a los hospitales, sino de llegar a la casa ya con un kit de tratamiento. Apenas tiene síntomas, hay que darle el tratamiento. Y el otro tema es el cuidado de los más vulnerables. Y en eso está participando la Fuerza Armada, tanto en llegar a la casa como el cuidado de los más vulnerables. El programa Te Cuido Perú ha comenzado ya un plan piloto con la Operación Taita. ¿En qué consiste la Operación Taita? En ir a los puntos más focales en los distritos acá en Lima, ubicar a los más vulnerables, detectar si tienen el virus o no y darle inmediatamente el tratamiento temprano, hacerle un seguimiento y darle sus víveres de ser necesario. El día lunes estamos haciendo un operativo en 3 distritos, el día miércoles en otros 3 y el día viernes en otros 3. Esto se va a hacer en forma masiva, inicialmente aquí en Lima, para ir ganando experiencia y lo vamos a replicar a nivel país. Ministro, en eso es que se está empleando las Fuerzas Armadas. ¿Se ha tomado en cuenta los posibles riesgos de reactivar tantas actividades que empiezan el día de hoy ante la posibilidad de contagios? Mire, estamos evaluando justamente constantemente el Consejo de Ministros, así como el comité de alto nivel multisectorial que se ha formado para hacer frente a la pandemia. Estamos evaluando constantemente las medidas que vamos adoptando, así como las reactivaciones que se están teniendo de las actividades económicas. Vamos a esperar una semana más para ver qué efectos ha causado la activación de la primera fase, ¿no? Indudablemente que cuando comienzan a movilizarse más gente va a aumentar los contagios. Es por eso que la importancia que tiene de que el poblador asuma la responsabilidad de protegerse como corresponde y cumplir los protocolos que ya están establecidos. Y segundo, de cuidar a nuestros familiares más vulnerables. Tenemos que cuidar de que no se infecten, ellos deben permanecer totalmente alejados de cualquier persona que está saliendo y que pueda traer el virus. Y conforme vamos evaluando cuáles son los efectos que están trayendo estas actividades económicas, iremos tomando las medidas que sean necesarias. ¿Sí son conscientes de que los contagios van a aumentar al reactivarse la economía? Somos conscientes que los infectados se van a incrementar al reactivar la economía, indudablemente, porque se están moviendo. Vamos a ver en qué magnitud, porque ya aprendimos cómo cuidarnos y también ya hemos aprendido cómo tratar tempranamente a los pacientes. La idea es de que el paciente que se infecte inmediatamente tenga su tratamiento, tenga los síntomas leves
y no llegue a los hospitales y mucho menos está entrando a la sociedad. ¿Es una decisión más política, dado que la población está un poco molesta porque quiere trabajar? ¿Es por eso que se da la decisión? No es una decisión política, sino es una decisión en base al análisis de muchísimos factores, ¿no? Del análisis médico, del análisis económico, del análisis social. Hay muchos especialistas, expertos que están analizando el tema y que asesoran al Consejo de Ministros para toma de decisiones. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. Concluye entonces esta firma de convenio por parte presidida por los ministros de Transporte y Comunicaciones, Carlos Lozada, y el ministro de Defensa, Walter Martos. Este antepuerto, que va, según indican, se ubicará en un área de 20 hectáreas que actualmente forma parte de la base naval del Callao, entre las avenidas Néstor Gambetta y Contralmirante Mora. Asimismo, se va a poder ayudar al ingreso de hasta 3.800 camiones, descongestionando las arterias viales de esta parte de la capital. ¿Algo más, Ivette? Concluimos esta transmisión a través de la multiplataforma de RTV, La Televisión en tus manos. Para mayores detalles los invitamos a ingresar a las redes sociales del Grupo La República, como son larepublica.p y elpopular.pe.